Su epidemiología tenemos que en México, pues básicamente constituye la principal causa de muerte la de origen cardiovascular, que esto representa aproximadamente el 40% de los casos. Si se dan cuenta, en México la tasa pues es súper alta para estas enfermedades. Por eso se van a dar cuenta pues que casi siempre los pacientes mueren de un infarto, de un EBC, causas de estas, ¿vale? Y además una cosa importante, una reducción del 38.6% reduce hasta un 11% la incidencia de cardiopatía isquémica por año e incluso el 10% de tasa de enfermedad cardiovascular. Entonces, si se dan cuenta, pues el reducir estos niveles de colesterol, de triglicéridos, nos marca la GPC que tiene un impacto muy benéfico a nivel cardiovascular con el paso de los años, ¿vale? Y cosa importante, las dislipidemias son un factor de tipo modificable. Obviamente, si está ligado a algo genético, podemos ponerlo como algo no modificable porque sabemos que si tenemos la mutación genética, pues obviamente que va a ser un factor que no podemos cambiar porque genéticamente ya está codificado, pero la gran mayoría aquí en México, como bien les decía, son dislipidemias secundarias, o sea, básicamente tenemos un paciente que por sus estados crónicos de obesidad, de mala alimentación, de una dieta súper mala, el sedentarismo, ocasiona esta dislipidemia, ¿vale? Y que podemos corregirla, evidentemente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Muy similares a todas las demás patologías que hemos visto. Sedentarismo, ingesta de grasas saturadas y carbohidratos excesivos, sobre todo, esto genera un aporte calórico mayor a la quema de calorías que tiene un paciente y por eso desarrollan obesidad, tabaquismo y diabetes tipo 2, ¿vale? Básicamente todo eso está relacionado a algo que conocemos como el síndrome metabólico, ¿vale? Siempre que nos pongan el contexto de un paciente que estén hablando de que es obeso, de que tiene enfermedad renal crónica tipo nefropatía diabética, diabetes, lo que sea que nos pongan, hay que pensar que también pueda tener en sus laboratoriales alteración en el perfil lipídico, ¿vale? Sabemos que todo va en conjunto, pues todo es parte de un síndrome, ¿no? Que es el síndrome metabólico. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos primarias, tenemos secundarias. Las primarias, ¿qué significan? Básicamente que tienen un trastorno genético de fondo, mientras que las secundarias, como bien ya veíamos, son las más frecuentes porque en México la tasa súper alta de obesidad, diabetes, pues no arrebasa muchísimo, ¿vale? Recuerden que tenemos el primer lugar a nivel de obesidad infantil y el segundo en población de tipo adulta, ¿vale? Ahora, en cuanto a las primarias, quiero que solamente recuerden dos. Hay dos importantes que, hay muchísimas, ¿vale? Pero hay dos importantes que tenemos que recordar. Una es la hipercolesterolemia familiar primaria, que básicamente es la más frecuente en el mundo, ¿vale? Si nos preguntan, hace una pregunta de epidemio random, de que cuál es el tipo de dislipidemia primaria más frecuente en el mundo, es hipercolesterolemia, ¿vale? Ahora, la hipertrigliceridemia familiar primaria, esta es la más frecuente en México, ¿vale? Ya saben, si es por colesterol, es la más frecuente en el mundo. Si es por triglicéridos, lo más común es que sea la mexicana, ¿vale? Obviamente, estas son causas genéticas y les digo, la aberración genética casi siempre va a estar ligada, en la gran mayoría de los casos, a mutaciones en el receptor de LDL, ¿vale? Vamos a ver ahorita una cuestión fisiopatológica para que recuerden qué es esto de la LDL, ¿vale? Seguramente se acordarán de esta estructura que está por acá, que es un triglicérido. Acuérdense que un triglicérido, pues básicamente es un componente, el cual tiene una cabeza de glicerol, que es esto que vemos acá de este lado, y tiene tres ácidos grasos que están colgando a esa cabeza de glicerol. Por ejemplo, los fosfolípidos son muy parecidos a los triglicéridos. La gran diferencia es que los fosfolípidos solo tienen dos ácidos grasos que están hacia abajo, ¿no? Tienen una cabeza de glicerol y dos patitas de ácidos grasos. Recuerden que los fosfolípidos son muy importantes porque van a conformar lo que es la membrana de la gran mayoría de células de nuestro cuerpo. De hecho, todas las sustancias que son lipofílicas, o sea, básicamente que tienen atracción por la grasa, van a poder pasar las membranas muy rápido, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono es el componente más importante lipofílico del cuerpo. Si comparamos el transporte de oxígeno comparado con el dióxido de carbono es 20.4 veces mayor su transmisión o su paso a través de la membrana que lo que es el oxígeno. Entonces, esto es algo muy importante porque todos los componentes grasos tienden a pasar muy rápido por esta composición química, ¿vale? Incluso en el sistema nervioso, si bien recordarán ustedes, existe algo que se le conoce como esfingolípidos, ¿no? Que forma parte de lo que son las vainas de mielina. Eso sirve como un aceite que literalmente está bañando todos los axones para que toda la transmisión eléctrica se dé de manera muy rápida, ¿sabe?
Saben que esto se da por un mecanismo de excitación saltatoria, que esto es gracias a lo que son los espacios libres que tienen las zonas de mielina que no están recubiertas, que se le conocen como nódulos de Rambier. Ya después eso lo verán, pero a lo que quiero llegar con todo esto y por qué explico esto es que la grasa en el cuerpo, los lípidos, tienen funciones muy importantes. Ojo con esto, si se acumulan de manera normal, también pueden producir lo que es lipotoxicidad. Y lo que sucede en una dislipidemia a nivel fisiopatológico es que hay lipotoxicidad. Esto lleva a la acumulación en los vasos, que haya disfunción del endotelio y evidentemente que a final de cuentas una placa se convierta en una placa inestable, se rompa y vaya a ocluir un vaso más pequeño, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, es muy importante en este caso, ¿vale?